Move to the Gamma Ray Sources and Cosmic Rays. So next speaker is Kenneth Garcia Cifuentes with machine learning exploration on gamma ray burst studies from classification to extended emission identification. Hola, hola a todos. Veo muchas caras conocidas. Muchas gracias a todos por venir. Voy a dar la charla en español para ser un poquito más dinámico. Y primero que todo, quiero agradecerle a los organizadores. De verdad, es increíble poder estar aquí. Me apoyaron muchísimo para estar acá. Y voy a hablar un poquito acerca del concepto de clasificación que hice en GRBs. Una pregunta. Me di cuenta mientras estaba aquí en el Congreso que mucha gente no sabe qué es un GRB o las iniciales las suelen asociar con otro tipo de objetos cosmológicos. ¿Alguien aquí sabe qué es un GRB? Exactamente, precisamente, muy bien, muy bien. Entonces, traducido al español sería algo así como un destello de rayos gamma. Pero luego preguntaba cuando estábamos en las sesiones de pósters y demás, y de verdad pensé que era más conocido. Entonces tuve un sesgo increíble a la hora que puse el título, y pido una disculpa por eso, pero no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar con qué es un GRB. Un GRB, precisamente, después del Big Bang y de mis chistes, son los eventos más luminosos y energéticos que existen en el universo. Y estos eventos generalmente están producidos por dos tipos de eventos. El primero, y es del que mucho se habla en estos últimos años, son las ondas gravitacionales. Cuando tenemos dos estrellas de neutrones que están acercándose una a otra y terminan colisionando, la parte electromagnética de estos eventos se conoce como un GRB. En particular, se habla mucho de las ondas gravitacionales, pero no se habla tanto de los GRBs, sabiendo que es la parte electromagnética, lo que nosotros vemos de este tipo de eventos. Otra forma también de producirlos es a través de explosiones de estrellas muy, pero que muy masivas, estamos hablando de más de 30 masas solares, y precisamente este tipo de fenómenos son los que caracterizan la duración del GRB. Nosotros como científicos siempre hemos buscado decir, oye, vamos a clasificar este tipo de eventos para entenderlos mejor en un contexto físico. El contexto de clasificación actual se basa en dos cosas principalmente y la resumo en este gráfico. Como se pueden dar cuenta, en esta histogramita que vemos aquí, tenemos la duración del GRB en escala logarítmica y el número de GRBs que hay en particular en el telescopio de Swift, que mide GRBs. Lo que se encontró es que la distribución es bimodal en particular, y lo que se encontró es que existe una asociación en lo que viene siendo un cutoff, un corte que nosotros podemos poner a los 2 segundos, y tenemos dos tipos de GRBs, los que se llaman short hat, o los que son cortos en esencia, y los que son largos. Y a su vez se suele asociar que los GRBs cortos, los que se producen a través de este tipo de colisiones de objetos compactos, están relacionados con los GRBs cortos, valga la redundancia de nuevo, y que los GRBs largos están asociados precisamente con este evento de la muerte de las estrellas masivas. Pero nosotros tenemos un problema muy importante, y es que este esquema de clasificación es netamente observacional. Hay algún marco teórico detrás, pero se basa principalmente en lo que dura un GRB, y créanme, eso es algo completamente sesgado al objeto de observación. Por ejemplo, si tomamos la misma distribución de GRBs para 3 telescopios diferentes, nos damos cuenta que la separación de 2 segundos suele ser muy ambigua dependiendo del instrumento que se usa. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros? Y aparte de eso, existen eventos híbridos. Entonces, tenemos GRBs que parecen ser cortos y largos al mismo tiempo. Entonces, estas categorías híbridas hacen que la clasificación sea un poco más compleja, y pese a que ya se tenía resuelto ese problema, bueno, se terminó concluyendo que aún hacía falta más investigación al respecto. Entonces, lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo se refiere un poco a decir, oye, si este problema de clasificación, siendo observacionales y utilizando solamente la duración, parece que tiene problemas, podríamos utilizar una estrategia de aprendizaje automático que nos pudiese apoyar haciendo este tipo de clasificaciones y que principalmente hiciese tres cosas. La primera, que encuentre correlaciones en las curvas de luz de los GRBs y que ya no tengamos que depender de hacer estimaciones que dependan del telescopio en sí mismos, que podamos hacer un esquema mucho más estándar y que podamos generalizar la clasificación. Lo segundo es que podamos asociarlo con sus progenitores en el mismo esquema que les presentaba anteriormente, y que podamos caracterizar cualquier evento de una manera muy rápida sin tener que el investigador en particular tener que revisar un catálogo de miles de GRBs para poder encontrar GRBs que son similares a nuevos que se detectan. Entonces, vamos a empezar un poquito hablando de los datos. Cuando yo me refiero a la curva de luz de un GRB, que lo he mencionado varias veces en esta charla, me refiero en esencia a lo que nosotros podemos ver en la figura a la derecha. En esencia, tenemos un catálogo de más o menos 1527 GRBs, donde todos tienen una estructura más o menos parecida a la que se ve acá. Nos damos cuenta que tenemos 4 curvas de luz y una curva que no es más que la suma de las anteriores, y lo que buscamos hacer es clasificar todos estos eventos utilizando una estrategia de aprendizaje automático. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos varios problemas en realidad. Primero que todo,
Si nosotros queremos clasificar los GRBs, porque mira, estamos en aprendizaje automático. Cuando alguien dice aprendizaje automático, todo el mundo piensa redes neuronales. Vamos a utilizar neural networks, ya. Pero tenemos un problema y es el problema de las etiquetas. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una clasificación, no podemos utilizar la clasificación anterior para darle las etiquetas a la red neuronal. Entonces, ese es uno de los mayores problemas. Ya les voy a mostrar cómo lo atacamos. Y el segundo es el preprocesado de datos. El conjunto de datos es muy diverso. Tenemos GRBs de pocos segundos y GRBs de horas. Entonces, tuvimos que estandarizar los datos y lo hicimos a través de 5 pasos muy sencillos. Primero, tomamos solo la parte relevante del GRB, quitamos las zonas donde hay mayor ruido y solo tomamos la parte importante de la curva de luz. Reducimos su ruido efectivo en la curva de luz utilizando una aproximación bayesiana, de la que no vale mucho la pena dar detalles en esta charla, pero me lo pueden preguntar después. Normalizamos el flujo porque habían GRBs que tenían un montón de fotones y se recibían un montón de fotones y luego teníamos otros que apenas se detectaban unos cuantos, entonces estandarizamos un poco esa escala de muestra y luego los hicimos del mismo tamaño porque habían GRBs, de nuevo, tenemos unos de unos segundos y unos de unas horas y posterior a ello, para obtener todo su espectro y la mayor cantidad de información de estas curvas de luz, las concatenamos y aplicamos la transformada discreta de Fourier. Entonces tenemos el espectro de Fourier para cada uno de los GRBs de un conjunto de 1527. Nosotros, ¿cómo resolvimos el problema de las etiquetas? Utilizando lo que se llama el aprendizaje no supervisado. Entonces, por ejemplo, en este casito tenemos el conjunto de datos de MNIST, que nada más son datos escritos a mano, y utilizamos un algoritmo muy bonito que se llama TSNI. Este algoritmo lo que hace es encontrar correlaciones dentro de los propios datos sin necesidad de dar etiquetas y encontrar patrones y características intrínsecos de ellos. Les doy el ejemplo. Tenemos el caso de los dígitos escritos a mano. Si tomamos estas imágenes y las ponemos en este algoritmo, nos damos cuenta que obtenemos un mapita donde podemos discernir que de manera general los conjuntos de números están agrupados precisamente en pequeños clústeres que representan a cada uno de los números. Entonces dijimos, oye, ¿será que esto se puede repetir precisamente para este esquema de clasificación? Lo que nosotros encontramos es que sí. Entonces, dos resultados muy importantes y los más claros de este trabajo, lo importante es que se vayan con ellos, es que primero tenemos un diagramita de estos. Cada uno de estos puntos es un GRB. Y entre más cerca estén unos puntos de otros, más probable es que sea uno muy cercano al otro en sentido de características, que sean parecidos en esencia. Están coloreados en el plot de la derecha por duración y en el plot de la izquierda nada más discernidos grupos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el primer resultado es que nos damos cuenta que hay como una correlación entre la posición de cada uno de los puntos y su duración. Nos damos cuenta que si seguimos esta forma de camarón, lo he escuchado muchísimo en las charlas cuando doy, luego me dicen, oye, es como un camaroncito, que los GRBs más cortos están agrupados en esta zona principalmente y a medida que va aumentando su duración, se va alejando al otro costado del mapa, ¿listo? Y la otra segunda y la otra cosa más importante es que en todas las pruebas que hicimos, porque este nada más es uno de los muchos gráficos que terminamos haciendo, encontrábamos que se solían discernir dos grupos importantes. El grupo de los que llamé puntos rojos o GRBs largos y el grupo de los GRBs cortos que está señalado aquí. Esta gráfica nada más es para que los puedan discernir bien, porque luego leer este tipo de mapas es un poquito ambiguo. Pero en todas las ejecuciones que hacíamos del algoritmo nos dábamos cuenta que teníamos ese tipo de esquemas. Lo más interesante del caso es que cuando fuimos a ver las propiedades específicas de los GRBs en esos conjuntos, nos dimos cuenta que recuperábamos una clasificación muy similar a la que ya teníamos antes. Pero, de nuevo, lo más importante, aquí no utilizábamos ningún parámetro, utilizábamos la información completa de los GRBs en sus curvas de luz. Y es algo completamente automático, ya no depende de precisamente que alguien diga, oye, la duración de este GRB vale tanto. No, solamente le pasa la curva de luz y ya sabes si es un GRB largo o un GRB corto. Y para rematar la cosa, nosotros encontramos física que ya existía previamente en los GRBs, y es que algo que se sabe en la literatura es que en los GRBs largos suelen ser más suaves, es decir, no suelen tener un pico tan pronunciado que los GRBs cortos, de manera general, pero no siempre. Y cuando nosotros revisamos precisamente esta propiedad de esos conjuntos, obtuvimos exactamente lo mismo. Y dijimos, oye, realmente el algoritmo está discerniendo algo que es intrínseco al conjunto de datos y que se puede corroborar en la física y en la literatura que ya tenemos. Lo más interesante de todo es que estábamos justo trabajando en eso y nos ganaron con el paper. Precisamente, el trabajo de Steinhardt demostró que si repetíamos esto con otros telescopios, por ejemplo con Fermi o con BATSE, encontraban una clasificación que era totalmente independiente del instrumento, que era el mayor problema que existía. Cuando salió ese paper dijimos, no, pues ya perdimos, ¿no? Ya nos quedamos sin la idea, ya no hubo publicación. Pero
Lo más importante de rescatar aquí es que ellos lo compararon y los GRBs que se comparten en los conjuntos muestra, el 97%, prácticamente todos, tienen la misma clasificación indiferentemente del telescopio que tú uses. Entonces dices, estandarizaste el concepto de la clasificación, recuperaste una clasificación que es muy similar a la anterior y para rematar la cosa es independiente del telescopio. Entonces, lo que nosotros dijimos es, oye, nos ganaron el paper, ¿no? Pues vamos a trabajar en otra cosa. Y es que estos GRBs de emisión extendida, los que les había dicho que son híbridos, que son como una inanición entre esos dos, son muy difíciles de identificar. Y lo que se hacía en la literatura, literalmente, era tomar, no sé, yo como investigador tomo todo el conjunto de datos, reviso GRB a GRB y digo, bajo mi criterio, cuáles considero que son de emisión extendida, cuáles parecen GRBs largos y GRBs cortos. Y eso era una tarea titánica. Y otras propuestas que se habían hecho no se estandarizaban, entonces teníamos otro problema mayor. Nosotros nos enfocamos precisamente en este aspecto y dijimos, oye, vamos a ver dónde quedan estos GRBs de emisión extendida cuando los revisamos precisamente en este esquema de clasificación. Lo más interesante del caso es que los punticos magenta que están en este diagramita, que es el mismo que les he mostrado, son los GRBs de emisión extendida. Y pese a que parece que están dispersos sobre el mapa, acá hay más de una docena y solo se ven particularmente 2 regiones donde están fuertemente poblados, sobre todo esta de aquí. Nosotros hicimos la tarea simple de decir, oye, vamos a hacer inspección de los vecinos más cercanos, es decir, los GRBs más parecidos a esos que están ahí, y nos dimos cuenta que estos 3 GRBs que están acá, que están cercanos a estos 6 que ya se habían clasificado previamente en otros trabajos, también eran GRBs de emisión extendida. En particular, el 080123 tenía un paper en específico que explicaba, que sugería que podía ser un GRB de emisión extendida, y los otros 2 no estaban previamente categorizados, pero cuando tú ibas y buscabas sus curvas de luz, encontrabas que eran GRBs de emisión extendida. Entonces, nosotros lo que presentamos es que precisamente este método también te permite, gracias, caracterizar este tipo específico de GRBs de una manera mucho más rápida. Ya no tienes que venir a investigar todo un conjunto de datos, o si estás trabajando con un GRB, ya no tienes que revisar toda la muestra, sino que en cambio puedes ver cuáles son los vecinos más cercanos y precisamente sus características van a ser muy similares y puedes reproducir un poco de lo que ya se trabajó en ese GRB en específico. Entonces, eso fue más o menos lo que nosotros presentamos. También tenemos el contexto de todo lo que le presenté anteriormente con respecto al esquema de clasificación en general. Y más o menos esa es toda mi charla. La ventaja y otro comentario que suelo hacer mucho acerca de los trabajos es que generalmente no son reproducibles y eso es un problema. Y cuando yo traté de reproducir los otros resultados con respecto a estos tipos de esquemas de clasificación, tenía un montón de problemas a la hora de reproducirlos, porque pese a que hacía lo mismo que indicaban los autores, no obtenía exactamente los mismos resultados. Entonces, nosotros deseamos estandarizar un poquito este sistema, sobre todo porque es un esquema de clasificación, y presentamos una propuesta pequeña que se llama Classify GRB. Desafortunadamente, no fui tan creativo con los nombres y no le puse Messi, Pelé o cosas de ese estilo como lo estuve viendo en otras charlas, pero este esquemita de clasificación es un paquete, es una librería de Python 3 que se puede utilizar para hacer y reproducir exactamente todo lo que nosotros hicimos. Las gráficas que están presentadas en esta presentación están basadas en ese programita. Entonces, eso ya es todo y más o menos aquí pueden ver algunos detalles. Muchas gracias, Jorge. Preguntas, questions. Bueno, gracias. Free. Muy buena, muy buena la charla. Gracias. Me pregunto cómo hiciste para que tuviesen el mismo tiempo, intervalo de tiempo, porque dijiste que los tenías que llevar, que tuvieran como el mismo, sí, la misma duración. Sí, muy buena pregunta. Entonces, el catálogo mismo ofrece algo que se conoce como un parámetro que se llama el T90, que define el 90% de las cuentas totales que hay del GRB. Entonces, tú utilizas y te da 2 límites, uno superior y uno inferior. Tú restringes la curva de luz a eso, pero aún así siguen estando desbalanceados. Y lo que yo hice es que como apliqué espectros de Fourier, añadí ceros a la derecha de todas las curvas de luz y cuando hacía la transforma discreta, obtenía un espectro del mismo tamaño, pero los ceros no contribuían nada al espectro de Fourier. Entonces, sí, muy buena pregunta, gracias. Buen trabajo, gracias. Gracias. ¿Has pensado usar otro método no supervisado como UMAP? Porque el TSNI tiene el problema que es más lento y no puedes agregar nuevos datos. Listo, me corcharon. Mira, tienes toda la razón, TSNI es muy lento y precisamente el trabajo de Steinhardt muestra de cierto modo que si utilizas UMAP también lo puedes hacer. Hay otros intentos que se han hecho con PCA, ISOMAP o Local Linear Embedding, pero esos resultados no han mostrado ese tipo de clasificación. En cambio, si quieres utilizar una alternativa más rápida, te recomendaría UMAP. Y un trabajo muy interesante podría ser
tomar todos estos esquemas de clasificación no supervisada y ver si este tipo de clasificaciones es dependiente del modelo, en qué medida, aunque no medida. Hay otro que se llama PacMap. Ah, sí, lo he escuchado. Se ve increíble. Muy buen GitHub. Ay, perdón. Muchas gracias, muy interesante. No, una pregunta media básica de reconocimiento de patrones que No no hay problema. recuerdo bien. En una técnica no supervisada de aprendizaje, ¿el espacio de características está definido a priori o es parte del propio proceso? Depende del algoritmo como tal, pero si quieres que te hable el ejemplo específico de TSNE, tú lo que haces es, bueno, me pongo un poco técnico. Tomas la curva de luz, a esa curva de luz, bueno, al espectro de Fourier en particular, porque utilicé los espectros de Fourier, le asocias una distribución de probabilidad de tipo TSNE y utilizas un comparador a través de la entropía, en donde revisas qué tan similar son estas distribuciones de probabilidad para cada uno de los GRBs y le asignas un penalty que se traduce en las distancias en el espacio de parámetros. Es algo muy específico de las técnicas de no dimensionalidad y te podría quizás referir al paper de Van der Maten, que es el que propone la técnica de TSNE, y ahí da un montón de detalles técnicos acerca de eso. Pero tienes razón, y precisamente el hecho de que cada algoritmo utilice sus propias estrategias a la hora de definir cómo está el espacio de parámetros, hace que los resultados sean diferentes o no. Otra de las razones por las cuales propusimos el paquete es porque la clasificación que se presentaba con Machine Learning podía cambiar mucho si yo solamente cambiaba el estado aleatorio del que empezabas. Entonces nosotros dijimos, no, hay que estandarizarlo para que todas las personas obtengan lo mismo. Entonces vamos a proponer una librería donde pueda reproducir la misma clasificación y no dependa ya de si el autor dijo, tengo mi código que hace esto y que ya sea algo más estándar. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla, A ti. estuvo muy linda. Gracias. Algo que, bueno, entiendo que pudieron como encontrar esta clasificación entre los gamma rivers cortos y largos, ¿no? Que coincide con la clasificación previa de los 2 segundos. Lo que no llegué a entender es si estos que estaban como intermedios entre los cortos y los largos, también, o sea, se podía hacer una clasificación en cuanto a los dos distintos fenómenos, o sea, los cortos que están asociados a los sistemas de 2 estrellas de neutrones, y los largos, bueno, a muertes de estrellas muy masivas. O sea, estos que están en el medio también se pueden asociar a alguno de los dos distintos eventos. Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, entonces, nosotros nos dimos cuenta, tenemos la bimodalidad que se sobrelapaba, ¿no? Y con esta técnica podíamos discernir un poco mejor lo que vienen siendo las dos distribuciones completas, ¿no? El problema que tenemos a la hora de caracterizarlo con sus progenitores, y es algo en lo que se está trabajando ahorita, es que de verdad los GRBs que tienen una supernova asociada o evidencias de ondas gravitacionales son literalmente contados con esta mano. Entonces es un poco complicado hacerle una asociación muy efectiva. Sin embargo, la evidencia que tenemos muestra que, cuando me digo la evidencia, es que precisamente checamos uno de estos GRBs intermedios y nos dimos cuenta que sí, y solo sí, sus datos no están sesgados por algún problema con el telescopio, por ejemplo el Slewing, que se giró el telescopio y se tiró las observaciones. Los otros papers que condicionan cada uno de los GRBs indican que sí podrían ser de las categorías que muestran, porque siempre había un problema increíble con este tema de los intermedios, porque tienes un GRB de 2.1 segundos y por la clasificación general ya decías que era largo, pero podía estar justo entre los puntos medios. Entonces, tratamos de resolver un poquito eso, pero la relación física detrás depende mucho de las observaciones y es algo en lo que se está trabajando ahorita. Muchísimas gracias, Kenneth. Agradecemos nuevamente para tu contribución y pasamos la palabra a Agostina Filocomo. ¿Pronuncia bien? Filocomo. Ah, no, perdón, el otro micrófono. Eso. Bueno, buenos días. Mi nombre es Agostina Filócomo. Estoy haciendo mi doctorado bajo la dirección del doctor Facundo Albacete Colombo y el doctor Jorge Combi en la Universidad Nacional de La Plata, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro, en Argentina. Hoy les voy a hablar sobre el origen de la fuente de rayos gamma no identificada en NGC 2071. Y este es un trabajo que publicamos hace unos meses, en agosto, en el Monthly Notices Journal, que salió publicado junto con el press release para darle difusión al trabajo. Voy a contarles, bueno, resumido sobre el telescopio que usamos, que es el telescopio espacial Fermi, que opera en el rango de energía de los rayos gamma.
El Fermi observa continuamente el cielo, está observando desde el 2008, por lo tanto hasta ahora tenemos 15 años de observaciones continuas de Fermi, y en particular nosotros trabajamos con el instrumento Large Area Telescope, que opera en este rango de energía. Este numerito voy a volver a este número. Opera hasta los 300 gigaelectronvolts, y hasta el momento se publicaron 4 catálogos, bueno, el último catálogo también tiene 4 data releases, con cada catálogo este número de fuentes. El número es creciente porque cada catálogo digamos, por ejemplo, el primer catálogo de Fermi, o sea, están obtenidos en distintos intervalos de tiempo. El primer catálogo, que es el 1FGL, contiene 1 año de observaciones, el 2FGL 2 años, el 3 4 años, etc. Lo que tienen en común todos estos catálogos es que cada uno de ellos tiene al menos un 27% de fuentes que están catalogadas como no identificadas. Esto quiere decir que detectamos la emisión de rayos gamma, pero no sabemos de dónde proviene. Entonces, esta es nuestra motivación y tratar de intentar explicar quizás una partecita de este problema. Uno de los principales problemas por el cual hay tanto porcentaje de fuentes no identificadas es por la baja resolución que tiene la resolución espacial que tiene el telescopio. Bueno, ¿qué objetos conocemos que emiten rayos gamma? Como bien escuchamos recién, pueden ser gamma ray burst, pulsars, starburst, un montón. Pero en el año 2011, Del Valle y colaboradores propusieron a las estrellas T Tauri como el origen de radiación gamma. Ellos publicaron un modelo en donde propusieron que partículas se aceleran dentro de los flares de las estrellas T Tauri, y al interactuar con campos de radiación, materia, energía, campo magnético, perdón, pueden llegar a emitir radiación gamma a partir de procesos de emisión no térmica. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esta idea, pero hicimos un análisis observacional que hasta el momento no se había hecho. Un breve resumen de las estrellas T Tauri, si bien hemos escuchado algunas charlas muy lindas sobre las estrellas. En resumen, bueno, no son estrellas, al menos todavía, son protoestrellas, estrellas de presecuencia principal, son objetos estelares jóvenes de baja masa, jóvenes de no más de 10 masas solares, 10 millones de años, masas de hasta 3 masas solares, y esta es una representación artística de un sistema T Tauri, donde vemos el objeto central, que es la estrella que está en formación, y un disco circumestelar denso de gas y polvo, que bueno, podría llevar a la formación de planetas. Como les adelanté, las estrellas T Tauri tienen eventos de flare que son muy distintos a los que ocurren, no muy distintos, pero tienen algunas diferencias con los que ocurren en el Sol, por ejemplo. Los del Sol llegan hasta alturas de medio radio solar, emiten rayos X en este rango de energías, los más poderosos, ¿no? Los eventos de larga duración. Mientras que los eventos de flare más poderosos que ocurren en estrellas T Tauri son los llamados megaflares, que tienen tamaños que pueden hasta superar varias veces el tamaño de la estrella, y en rayos X emiten en este rango de energía, de 10 a la 36.2 hercios a 10 a la 38 hercios. También voy a volver a este valor más adelante. Bueno, les cuento un poco sobre la región brevemente. NGC 2071 es una región de formación estelar que está ubicada en la parte norte de la nube molecular Orión B, bastante cerca, 390 parsec de nosotros. Y bueno, por supuesto tiene una asociación de estrellas T Tauri. Esta es la región de formación estelar. Hay una asociación de estrellas T Tauri localizada dentro de esta región, y a nosotros nos interesa particularmente porque corresponde posicionalmente con 3 detecciones de Fermi, 3 fuentes que se detectaron en distintos catálogos. A esto me refería cuando hablaba de la baja resolución espacial. Esta elipse mediana es la del primer catálogo de Fermi, que contiene 1 año de observaciones. La más pequeña y centrada en la región de formación estelar tiene 2 años de observaciones, mientras que la más difusa y extendida contiene 4 años de observaciones. Más allá del tercer catálogo de Fermi, para el cuarto catálogo y sus data releases, no se detectó, no se publicó, digamos, en los catálogos, ninguna fuente que coincida posicionalmente en esta región.
Bueno, entonces lo que hicimos fue tomar el intervalo de tiempo del segundo catálogo de Fermi, que es el que tiene el flujo más alto y la elipse más centrada en la región, y comenzamos a hacer el análisis de los datos. Bueno, esta es la SED que obtuvimos, distribución espectral de energía, y lo que podemos ver es que la emisión es significativa a partir de los 100 gigaelectronvolts, que les comenté que el instrumento opera hasta los 300 gigaelectronvolts, por